Bueno, sin duda vemos que hemos recorrido un camino importante, tenemos mejor información para tomar decisiones y contamos con plataformas de diálogo y hemos visto oportunidades para encontrar beneficios ambientales y sociales. Los invitamos a continuar con el panel número 4 de monitoreo comunitario participativo. En este panel nos acompañarán algunas de las organizaciones que trabajaron para construir una propuesta de monitoreo comunitario participativo. Nos acompañará Luz Miriam Barreto García, auxiliar contable y técnica de gestión ambiental, fundadora y directiva de la Fundación Comunitaria Protectora del Medio Ambiente de la Serranía de San Lucas y Guámoco, Funcopromas. Ronald Fabián Bahamón Díaz, ingeniero agroecólogo y socio de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Piedemonte Andino Amazónico. También participó durante la ejecución del piloto como técnico de campo. Nos acompañará Juan Manuel Gómez, artista visual, quien ha trabajado en la dirección de proyectos para el patrimonio cultural y natural, principalmente en museos, en la Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria Charalá, y también ha trabajado con temas de comunicaciones y desarrollo de software para la realización del monitoreo comunitario participativo, lo que ha permitido la creación de Bioforo, un museo comunitario del roble. También nos acompañará Jorge Luis Peña, tecnólogo en gestión de recursos naturales y biólogo de la Universidad de la Amazonía, quien forma parte de la Junta Directiva de la Corporación para el Monitoreo de la Biodiversidad del Sur y coordinó la formulación de la propuesta de monitoreo de bosques. También estará con nosotros Javier Huependo Guzmán, representante legal de la Asociación Municipal de Colonos del Pato, quien fue apoyo técnico en la construcción de la propuesta de monitoreo comunitario de bosque del área de interés comunitario. Y también nos acompañará Laura Milena Guerrero, miembro del Consejo Comunitario Mayor de Comunidades Negras de la Ciencia del Río Tolo y Zona Costera del Sur. Este espacio lo va a moderar Ederson Cabrera Montenegro, ingeniero forestal con posgrado en áreas de análisis espacial y teledetección y cambio climático. Desde el año 2012 se ha venido desempeñando como el coordinador del sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia en el IDEAM y lidera el pilar de condiciones habilitantes para el programa REM Colombia Visión Amazonía. Y acompañando a Ederson estará José Julián González, ecólogo con maestría en ambiente y desarrollo, coordinador del componente de causas y agentes del sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM. José Julián lidera centro del SMBIC, la temática de monitoreo comunitario participativo de bosques. Entonces los invitamos a pasar a tarima y le doy la palabra a José Julián. Muchísimas gracias. Bien, mientras los compañeros de las comunidades van subiendo, yo me voy a tomar la palabra 5 minuticos para leer una pequeña introducción a lo que fue el trabajo con estas increíbles personas. En el contexto actual de la problemática de la deforestación en Colombia, la articulación entre actores locales, socios nacionales e internacionales y el gobierno nacional, fundamentada en el apoyo a las iniciativas locales de conservación y monitoreo comunitario de bosques y su articulación con el sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM, es estratégica para la formulación de políticas, medidas y acciones que permitan transitar hacia soluciones efectivas para evitar la pérdida de la cobertura boscosa del país. Tener un mayor conocimiento de los bosques permite una mayor apreciación local y una mejor toma de decisiones a escala nacional. Como entidad responsable del monitoreo de los bosques de Colombia, el IDEAM está llamando a alineamientos para que los procesos de monitoreo comunitario a escala regional y local tengan la posibilidad de articularse con los procesos de monitoreo de escala nacional. Esto, y me voy a desprender un poco del texto, es muy importante, pero es muy importante siempre y cuando, y así lo reconoce el IDEAM después de un trabajo ya desde el año 2015, de 7 años, con muchos de los que están acá, solo es posible si hay un diálogo serio, si hay un diálogo respetuoso y equitativo con los actores que están allá en el bosque, los que están cuidándolo. Ese diálogo ha sido posible gracias a que hemos abierto, digamos, puentes de comunicación y porque las comunidades han abierto puentes de comunicación para con las instituciones como el IDEAM. No es fácil confiar en las instituciones, nunca ha sido fácil,
pero las comunidades nos han dado esa oportunidad y creo que hemos tratado de estar a la altura de esas solicitudes, de esos requerimientos y de que los escuchemos. Gracias a que ellos también nos han escuchado, pues hemos podido hacer procesos como el que se financió en el marco del FCPF, con el apoyo por supuesto de Fondo Acción, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y por supuesto con el liderazgo del IDEAM, de poder hacer por primera vez un experimento que no habíamos podido hacer, y es convocar de manera abierta a las comunidades de todo el país a que participaran en una convocatoria para generar pilotos de monitoreo comunitario participativo que se articularan a la labor del Sistema Nacional. Y no es fácil, de hecho varios retos se han mencionado a lo largo del día por parte de diferentes actores, principalmente comunitarios, en cómo hacer eso posible. Las convocatorias implican unos términos de referencia, y unos términos de referencia pues siempre van a tener sus suspicacias, sus problemas para una parte o para la otra, compromisos que hay que tener, productos que hay que entregar, tiempos que hay que cumplir, que mencionaban algunos de los actores también, que a veces eso se pone complicado, y que para el IDEAM también como institución representaba un reto, porque era la primera vez como sistema de monitoreo que podíamos decir vamos a contratar una comunidad para que desarrolle unos productos bajo unos lineamientos, pero también con cierta flexibilidad para que existiera ese diálogo entre las partes. Gracias a eso, pues tenemos importantes resultados que mostrar, que son muy cortos para lo que podemos hablar hoy, y por eso voy a tratar de ir cerrando este pequeño discurso introductorio, y es reconocer la importancia de estos procesos, no solo para el IDEAM, no solo porque es necesario que la información local llegue a los sistemas nacionales, no solo porque es necesario que la información nacional, que a veces se queda muy allá, en una parte de la población, llegue hasta los actores locales para que se pueda utilizar en el manejo eficiente, la gestión eficiente de los territorios, que al final se tiene que traducir en mejores condiciones de vida para las comunidades, y eso lo sabemos, y en eso estamos totalmente dispuestos como institución a seguir escuchando y a seguir caminando hacia ese propósito. Ya sin más preámbulo, le doy la palabra a Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques de Carbono, para que coordine el panel. Muchas gracias. Gracias, José. Sí, digamos que importante resaltar el tema de que la ciencia se genera en todos los territorios, no solamente desde las sedes de las instituciones en las ciudades principales como aquí en Bogotá, sino que la ciencia también genera compromisos comunitarios y la ciencia también sale del bosque natural. Entonces, digamos, con esa introducción que realizó José Julián, pues directamente quisiéramos introducir al panel a Luz Miriam Barreto de Funcopromas, y nos gustaría saber, en el caso de la Fundación, ¿qué fue lo que los motivó a iniciar el tema de monitoreo comunitario? Y más específicamente, ¿cómo fue su relacionamiento y qué los interesó en participar en esa convocatoria que se realizó a través de Fondo Acción con los recursos del FCPF? Muy buenas tardes para todos. Ya como lo dijeron acá, hacemos parte de Funcopromas. Algo que nos motivó es poder fortalecer la fundación como tal, en articulación con las comunidades, trabajando con los niños, que es como, digamos, las semillitas que debemos regar día a día para el futuro de nuestra región, de nuestro país. También algo que obtuvimos fue como tener datos más precisos acerca del estado actual del medio ambiente, fuentes hídricas. Entonces eso es algo que nos pareció muy importante, poder tener como una certeza más sobre eso. Vamos pasando hacia allá, que queda más sencillo para el uso de la palabra hacia allá. Más sencillo. Bueno. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Huependo y pertenezco a la zona de reserva campesina Pato Valsilla en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Iniciando, para mí, sí, de verdad, les agradezco mucho al IDEAM, Fondo Acción y a todos los entes que han aportado ese granito de arena para trabajar día a día desde los territorios, desde la población campesina. Es bien importante que nosotros como zona de reserva campesina nos le hemos jugado desde hace 20 años a cuidar el medio ambiente. Nos identificamos como ambientalistas. Y cuando llega una propuesta como la del IDEAM y Fondo Acción, pues muy importante porque a las comunidades le dan como esa moral de continuar siendo ambientalista.
que muy importante que sacamos fue una idea de la creación para un monitoreo de bosques en un territorio comunitario estratégico para trabajarle en la ruta turística de la zona de reserva campesina. Créame que le estamos jugando al turismo comunitario ambiental y es muy importante para eso y para las instituciones, desde luego, que van al territorio a trabajar y a mirar y a trabajar de la mano con nosotros las comunidades. Bueno, muy buenas tardes. Soy Juan Manuel Gómez de Agrosolidaria Charalá. Ya yendo directamente a la pregunta, la inquietud y la demanda de la comunidad de hacer monitoreo surge principalmente por un tema de curiosidad y por un fundamento de la organización que es principalmente el tener que sentirnos, leernos y pensarnos, porque si no lo hacemos nosotros, otros van a sentirnos, leernos y pensar sobre nuestro territorio y tomar decisiones por nosotros. En ese sentido, ya veníamos un tiempo con Inciencias adelantando unos temas de monitoreo alrededor de los bosques de robles y lo que nos llevó a esa curiosidad por conocer los bosques era pues, ver cómo los podíamos aprovechar, inclusive pensando en unos usos tradicionales de la bellota del roble blanco, para hacer una infusión, como que le dicen allá un café de roble. Entonces era sobre un aprovechamiento del bosque que surgía esa inquietud, pero a medida que fue pasando el tiempo y fuimos conociendo cada vez más el bosque y las especies, fue cambiando un poco el hecho de ver cuál era el valor que le dábamos al bosque, incluyendo ahorita que hemos estado hablando del tema de los mercados de carbono y todo eso, a cambiar a una perspectiva de que el bosque es invaluable y es nuestra herencia. Entonces, cómo más bien ese conocimiento que adquirimos sobre él nos empodera a un nivel de apropiarnos como parte de esa herencia, ¿sí? Y termina, o sea, no termina, sino que hoy va en que lo que queríamos hacer para documentar todo ese monitoreo, hoy es el Bioforo, que es un museo comunitario del roble, que es un museo de territorio. Entonces es innovar en varios aspectos desde la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Laura Guerrero, yo hago parte del equipo técnico del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur, Cocoma Sur. Y bueno, un poco qué motivó a desarrollar el monitoreo comunitario en Cocoma Sur fue un ejercicio que las comunidades hacían de forma autónoma desde hace muchísimos años, que se llamaba en ese momento las caminatas de reconocimiento del territorio. Todas las comunidades se iban juntas a entregar tierra, pues cuando había un usufructo, o a reconocer alguna problemática, y de cierta forma eso era monitoreo comunitario. Ya en 2010, cuando se establece el proyecto Red Corredor de Conservación Chocó-Darién, desde la comunidad se tecnifica ese conocimiento, ese proceso, y empieza a ser un ejercicio de monitoreo mucho más tecnificado, mucho más técnico, mucho más cuidadoso, y empieza a haber diferentes formas de monitoreo comunitario participativo, ¿cierto? Desde el bosque, de monitoreo de calidad de agua, monitoreo de tortugas marinas y monitoreo social y cultural también de todo lo que estaba pasando, como una necesidad para conocer el territorio, entenderlo, protegerlo principalmente y también tomar decisiones con conocimiento de lo que estaba pasando, decisiones para seguir protegiendo, cuidando y manteniéndose en el territorio. Y lo que nos llamó la atención en esta convocatoria pues fueron como tres cosas. Una, la posibilidad de parar un poco a pensar todo el proceso que se había hecho desde 2010 de monitoreo, como momento para pensar, bueno, qué hemos hecho y qué podemos compartir, qué hemos hecho bien, qué tenemos que mejorar. Entonces es como esa oportunidad de tener ese espacio para pensarlo. Por otro lado, ¿cómo podemos compartir esto que se ha hecho durante este tiempo y que hemos hecho con tanto cariño con otros y con todo este sistema que puede servir para seguir protegiendo los bosques y sobre todo a las comunidades en el país?
Y finalmente veíamos una oportunidad para que más mujeres dentro del Consejo Comunitario se vincularan al proceso de conservación y de monitoreo de los bosques, que sobre todo en los equipos que recorren el bosque no es tan fácil que las mujeres estén ahí día y todo el tiempo. Entonces veíamos una oportunidad de tecnificar el conocimiento de las mujeres del Consejo Comunitario para que pudieran seguir fortaleciendo estos equipos que hay dentro de Cocomasur. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ronald Bahamón. Vengo de parte de la Corporación para el Desarrollo Sustentable del Piedemonte Andino-Amazónico, Cordespa. Pues digamos, para recontarles un poco, nosotros tenemos como las acciones enfocadas a la zona de influencia del Parque Nacional Natural Atofragua-Indiguase. Entonces digamos como que somos un aliado estratégico en torno pues a las actividades que se realizan, pues porque el equipo del parque como tal pues es autoridad ambiental dentro del parque, ¿no? Pero digamos como que hay muchas presiones y demás desde el parque, pues de la parte baja hacia el parque. Entonces como por esa necesidad y digamos como a la vez como por esa oportunidad se crea Cordespa en el año 2012 y desde aquel entonces pues venimos trabajando todo un tema de ordenamiento territorial mediante la planificación predial participativa. Entonces pues digamos como que el área es grande, pero pues específicamente lo que estuvimos trabajando en el marco del proyecto pues fue el área de una cuenca hídrica que se llama pues el río Sarabando. Y es importante, ¿por qué? Porque pues colinda o abarca una parte del Parque Nacional, pues está involucrada como en cinco veredas y a su vez es una zona que está enfocada para captar agua para, digamos, proveer al casco urbano de Belén de los Andaquíes y parte de la parte rural e incluso otros municipios que se encuentran ahí. Entonces, primero, pues nosotros nos motivamos a poder presentarnos porque queríamos conocer un poco las dinámicas en cuanto al cambio de coberturas, o en este caso del tema de bosques. Pues primero porque esta zona está enfocada a un tema de producción de agua, ¿no? Pero no solo también como conocerlo, sino que de qué manera involucramos a las comunidades en torno al monitoreo de estas y pues aprovechando el conocimiento que ellos tienen ya en el territorio. Y a su vez como dándole algunas herramientas, bueno, como la oportunidad de que ellas también conozcan algunas herramientas y metodologías para llevar a cabo el monitoreo como tal. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Luis Peña, soy miembro de la Corporación para el Monitoreo de la Biodiversidad del Sur Machiramo. Estamos en el departamento del Huila, en el Alto Magdalena. Y respecto a la pregunta, ¿qué nos motivó? Yo quiero hacer la aclaración. Yo pertenezco a la Corporación Machiramo hace relativamente poco, hice parte de la formulación de la propuesta de monitoreo de bosques, es decir, que podría asumirla en primera persona a la siguiente pregunta, que es ¿qué nos motivó a hacer la propuesta de monitoreo? Pero en lo que respecta a la primera, que es que motivó a los miembros de la Corporación Machiramo, y ahí cito a todos mis compañeros campesinos, habitantes pues, de las veredas del municipio de Pitalito y del corredor biológico en el sur del Huila. En ese momento lo que se presentó fue un contexto especial donde se venía desarrollando el proyecto de articulación interinstitucional y de cooperación internacional que era el corredor biológico Guácharos-Puracé, y en ese momento ocurre algo paralelo, que es la aparición de un oso en la vereda del Pensil, ¿sí? En el marco pues, de la formulación de este proyecto. Entonces es ahí donde surge toda una propuesta digamos de educativa con las comunidades de la zona alrededor de la protección de este oso que se llamó Danubio. Y entonces a partir de ahí pues entonces se genera toda una propuesta de conservación y nace la Corporación Machiramo como una, Machiramo significa oso de anteojos, oso andino en lengua yupa, es una comunidad indígena de la Serranía del Perijá. Entonces surge la corporación y desde ahí se empiezan a generar y a incentivar otros grupos de monitoreo comunitario enfocados pues en el rastreo de oso andino y de danta de montaña principalmente. Desde ahí ya viene todo un proceso de monitoreo comunitario, de turismo de naturaleza que hace pues, que sea sostenible el proceso, y en este momento cuando ya se nos presenta esta oportunidad de formular y de desarrollar este proceso de consultoría con el IDEAM, el principal motivador pues es que el interés, digamos, y el trabajo de monitoreo siempre se había enfocado en dos especies sombrilla, que es el oso y la danta,
Sin embargo, cuando nos hablan de formular una propuesta de monitoreo de bosques, entonces hablamos ya del bosque en su conjunto, ¿no? De manera integral, y estamos hablando ya del componente y del recurso florístico del bosque. Entonces es ahí donde entramos pues a fortalecernos en este proceso y después adelantar este proceso que ya está pues formulada la propuesta, y la idea es implementarla. Muy, pues lo pone a uno como muy feliz escuchar el tema de que, digamos, este granito de arena que se ha hecho desde algunas instituciones de gobierno nacional y con, digamos, organizaciones no gubernamentales, se pueda aportar a la consolidación de procesos en el territorio que promuevan lo que mencionaba de agrosolidaria, esa curiosidad, porque yo creo que sin la curiosidad no podemos, digamos, avanzar en el conocimiento fundamental de nuestro territorio. Entonces, digamos que eso es lo que quisiera resaltar y me lleva, digamos, a esa segunda pregunta que queremos discutir con ustedes. Y ¿cuáles son esas claves que ustedes creen en cada uno de sus procesos que ha fortalecido ese monitoreo comunitario, que ha sido lo más importante y de pronto de este proceso que hemos adelantado a través de Fondo de Acción con los recursos del FCPF, que ha sido clave para ustedes, que han logrado con este nuevo como impulso que se ha logrado con el uso de estos recursos? ¿Qué ha sido lo clave para fortalecer ese monitoreo comunitario? Contar con el apoyo de las comunidades, porque se ha concientizado y a través de eso se ha frenado un poco lo que es la deforestación. Yo veo que tener sentido de pertenencia por nuestro territorio y cuidar el medio ambiente, eso es lo más clave que puede haber ahí. Desde luego que trabajando de la mano con las instituciones y con los cooperantes. Bueno, para nosotros seguramente ha sido clave el tema de la articulación con diferentes entidades del Estado y locales, aliados locales, pero fundamentalmente en el hecho de que nos ven como iguales, ¿sí? O sea, tener la capacidad de considerarnos también autoridades ambientales en el territorio, y dentro de eso mismo ser nosotros los productores de conocimiento, ¿sí? No solo consumidores, sino que también hay una decolonización de esa ciencia en la cual los mismos campesinos se han venido calificando o nos hemos venido calificando y cualificando para poder dar datos también útiles para todo el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Bueno, pregunta difícil. Por un lado, creo que un factor fundamental es pues como el ejercicio de la toma de decisiones sobre el territorio, que de forma autónoma, que el Consejo Comunitario hace, le ha permitido planear, pensar y diseñar cómo quiere hacer ese ejercicio de monitoreo. Y desde ahí conseguir aliados, que como decían las compañeras, más que ser beneficiarios de proyectos, conseguir aliados desde las instituciones, desde las entidades que apoyen ese proceso y esas decisiones colectivas ha sido fundamental para que ese monitoreo pues se mantenga. Por otro lado, el fortalecimiento del conocimiento comunitario, para lo que aquí decía el compañero también, que sean las comunidades y el ejercicio pues de todo el equipo que hace parte de Cocomasur, que sea el que toma las decisiones, el que toma la información, el que recorre y no otros, ¿no? Y también entender el monitoreo comunitario y como una posibilidad laboral para varias personas, para varias familias, y que les permite estar de lleno en el ejercicio del monitoreo como una opción de mantenerse y de estar permanente pues como en esto. Y un poco cómo se fortaleció con la participación acá. Por un lado, como nuestro interés también iba hacia las mujeres, este proceso también permitió que hiciéramos como una equidad más de género dentro del equipo forestal, el equipo de monitoreo forestal en Cocomasur. Ahora hay más mujeres que hicieron parte de todo este ejercicio, se fortalecieron, conocieron y ahí están como mucho más fuertes. Y por otro lado también organizar la información que teníamos, mucha información y muchas cosas que no habíamos tenido la oportunidad de parar y organizarla y pensarla para poder seguir planeando el territorio, que no es tan fácil, y también tener como mucho más
apoyo, fortaleza, también con información que del IDEAM, como con ese intercambio que se ha permitido para poder poner sobre la mesa, sobre toda la autoridad ambiental local, como información construida desde el Consejo Comunitario sobre estas son las situaciones que tenemos, estas son las problemáticas y tenemos que trabajar en esto para poder controlar la deforestación y sobre todo esos factores subyacentes que ya hablaron más temprano que están generando deforestación ahí. Entonces eso fueron como esas posibilidades que dio esta experiencia. Para el caso de nosotros yo creo que lo clave es como la oportunidad de poder trabajar con las familias que se encuentran ubicadas en la cuenca del río Sarabando, pero también digamos como trabajar de forma articulada. Pues lo otro es que ellos pues conocieron como las diferentes metodologías, conceptos y demás que se vienen trabajando en torno al monitoreo de bosques, pero también se dieron cuenta que desde lo territorial ellos también pueden apoyar, o sea que no, aparte pues hay una herramienta muy avanzada de sistemas de información geográfica, pero que de acuerdo a la percepción de ellos, el conocimiento y demás, pues pueden digamos aportar a ese proceso como tal. Bueno, lo más clave desde la Corporación Machiramo ha sido poder desde las instituciones y todo este proceso que ya les mencionaba del corredor biológico, poder canalizar todo ese interés que había de parte de los jóvenes en ese momento y de las comunidades que se dedicaban a actividades como la cacería, que eran contrarias pues a lo que hacen ahora, pero sin embargo, ¿qué tiene en común un cazador con un fotógrafo de naturaleza? A ambos les gusta la naturaleza, pero pues tienen percepciones diferentes de cómo poder disfrutar de ella, ¿no? Y entonces, el poder canalizar ese interés de esos jóvenes en ese momento hacia otra cosa, que era, por ejemplo, uno de los compañeros de nosotros, que es Rosalino, que él tenía una escopeta, entregó la escopeta y la cambió por una cámara. Y entonces desde ahí, pues ya él es uno de los pioneros y fue a tomar fotografías de lo que antiguamente él cazaba, ¿no? Especialmente aves y eso. Entonces creo que lo más clave es eso, poder llegarle a la comunidad y transformar y cambiarle el chip un poco de mire que, o sea, que vean la naturaleza de otra forma y la disfruten de otra manera. Entonces eso me parece que ha sido clave desde la Corporación Machiramo. Y bueno, y el tema también institucional, pues nos hemos mantenido pues también en gran parte gracias a todos los procesos de capacitación que se han venido dando por parte de diferentes instituciones, a través de diferentes proyectos, y eso ha hecho que los miembros pues cada vez hayan adquirido mejores capacidades desde el punto de vista técnico, administrativo, y que han, digamos, surgido y profesionalmente han crecido desde esta organización. Entonces ese arraigo que tienen también ha permitido un poco que se sostenga el proceso. Okay, yo también les puedo dar mi impresión desde el sistema de monitoreo, porque les confieso que para nosotros también ha sido un aprendizaje muy importante, porque también José Julián ya lo mencionó, pero digamos que cuando comenzamos este proceso hace más de 6 años, no teníamos como mucha idea de cómo llevar el conocimiento que potencialmente veníamos generando desde el IDEAM al contexto del uso de la vida real por parte de las comunidades y tratar, digamos, de un poco entre comillas de traducir información, pero más bien es llevarla a un contexto real. Y originalmente cada quien estaba como en su nicho de trabajo. Yo en el procesamiento digital de imágenes, José analizando los datos socioeconómicos y demás para identificar las causas de deforestación, las personas de estimaciones de contenidos de carbono, pero también las comunidades nos hicieron dar cuenta que al final del día todo se resume en un mismo territorio y en una unidad funcional que es el bosque. Y no era solamente bosque, sino es también el agua y es el recurso hídrico. Entonces también nos llevaron oiga, pero no es solamente el equipo del sistema de monitoreo, sino el equipo de la subdirección de hidrología para que les muestre cómo se mide un caudal, cómo la información del agua se puede analizar también. O el equipo del inventario forestal a través de mostrarles cómo se levanta una parcela de monitoreo de inventario forestal nacional, también nos llevó a ver que la integralidad no es solamente lo que nos piden a nosotros, sino lo que las comunidades también requieren para, digamos, también tener un poco más de herramientas o de insumos para poder hacer una mejor gobernanza en el territorio. Entonces, para nosotros también ha sido, digamos, un aprendizaje y una enseñanza muy importante. Y también nos ha generado aún más sentido de pertenencia, por lo que nosotros desde el sistema de monitoreo queremos, que es aportar a que las comunidades puedan estar, digamos, en un territorio de bosque natural por muchísimo tiempo más y que el bosque, digamos, no se pierda. Y eso nos lleva, digamos, a una pregunta es, ¿qué nos hará falta? ¿Qué creen ustedes que como experiencias de monitoreo comunitario, y no solamente de bosque, sino en una aproximación más integral, requieren para que las iniciativas continúen? Porque, como lo mencionaba José, y
la persona que intervino antes, los recursos son específicos, son finitos, digamos, hoy estamos cerrando unos recursos de FCPF, pero el trabajo que realizan ustedes en el día a día en los territorios continúa y deberá continuar por mucho tiempo. ¿Qué nos hace falta para asegurar un poco más esa sostenibilidad de esas iniciativas? ¿Qué creen ustedes? Bueno, acá de pronto cabe resaltar el apoyo que hemos tenido por parte de las entidades como Fondo Acción, Banco Mundial, y se me escapa una por ahí que no la recuerdo en el momentico, qué pena. Idea. Pero pues sí, se les agradece infinitamente que nos hayan tenido en cuenta en esta lucha que ya llevamos aproximadamente acercándonos a 15 años, donde iniciamos simplemente con el querer de hacer algo, de aportar algo por la naturaleza. Eso fue de un grupo de familias de una vereda que nacimos con esa idea loca de organizarnos, de mirar a ver por dónde íbamos a empezar, pero que queríamos aportar algo al medio ambiente. Pues gracias a Dios en el camino se presentaron ustedes que nos han tenido en cuenta, pero respondiéndole a la pregunta, nos haría falta aún más apoyo del Estado, de las entidades, porque como les dije, simplemente nosotros lo que hemos venido trabajando es, como se dice por ahí, con las uñas. Para todo se necesitan recursos y pues durante ese tiempo lo veníamos haciendo con aportes de nosotros mismos, de la comunidad. Entonces pues sería bueno que las instituciones, el Estado pues nos prestara un poco más de atención a aquellas organizaciones que tenemos como esa motivación de aportarle y apostarle al medio ambiente, a la conservación del medio ambiente. Porque a veces no solo basta con, sí, hacer un monitoreo, pero va más allá de eso, porque a veces la misma deforestación se presenta quizás por, no sé, dificultad para acceder a la misma alimentación, para subsistir las mismas familias. Entonces no sé de qué manera las entidades puedan apoyar a esas familias, con proyectos productivos, no sé de qué manera un proyecto que beneficie económicamente a familias para que de esta manera ellos puedan dejar a un lado quizás la tumba o la casa, pero ya gracias a Dios, a pesar de que ha sido un trabajo con poco apoyo, sí se ha mejorado y se ha concientizado muchas comunidades sobre eso. Y ahí vamos, y seguiremos luchando ahí con quien nos apoyen. Bueno, yo hablo de la figura que nos corresponde como zona de reserva campesina. Es algo muy importante que nosotros tenemos un plan de desarrollo sostenible, ¿sí? Y créame que esos planes de desarrollo sostenible son más ambientales que los mismos de los municipios. Qué bonito sentarnos de la mano con el IDEAN ahora en julio que vamos a aprobar el plan de desarrollo y que lo mirara, ¿sí? Allá tenemos los comités ambientales en cada junta de acción comunal. Sí, le estamos jugando una apuesta al ambiental en todo. Entonces lo más que necesitamos, es decir, el apoyo como figura, es que ojalá las mismas instituciones y los cooperantes nos apoyen a ese plan de desarrollo, es decir, que no quede en papel, sino fortalecerlo. Bueno, yo me voy a tomar un atrevimiento en hablar por muchas personas y es que varios de los que estamos aquí presentes y de las comunidades que han participado de estos procesos y aquí no están, somos una muestra de la diversidad del país y en ese sentido lo que sigue, no solo para nosotros sino como país, es justicia social, ¿sí? O sea, necesitamos acceso a un cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿sí? Y acceder a vías, acceder a conectividad digital en todo el territorio. Necesitamos una implementación real de la paz, ¿sí? Los territorios que son pacíficos son los que efectivamente han podido manejar mejor o con mayor facilidad todo este tema de monitoreo, porque el caso de San Lucas, por ejemplo, pues es un tema muy difícil. El caso de que estábamos intentando dentro de los intercambios con el IDEAM
ir, por ejemplo, a Candí y no pudimos conocer ese bello territorio y todo, o sea, es lamentable, ¿sí? Y es algo básico que podamos seguir haciendo esos intercambios para conocernos más, dialogar más. Cada uno tiene unos retos y unos desafíos particulares, pero esa mirada de esos desafíos en su particularidad nos ayuda también a nosotros saber qué podemos adaptar para nuestros territorios. Como decía también Marcela de Banco Mundial, ¿sí? También hay un tema en el que no son solo instituciones, sino somos personas, ¿sí? Y necesitamos fundamentalmente ese relacionamiento. Yo creo que lo que ha construido mucho de esto ha sido relacionamiento. Bueno, yo tengo una lista que pensamos en algún momento desde el Consejo Comunitario. Voy a hacer un resumen. Uno, el reconocimiento de la autonomía de las organizaciones y de las comunidades étnicas y sobre todo de su capacidad, su conocimiento técnico, su conocimiento territorial para dialogar y sentarse en esas mesas y en esos espacios donde se toman las decisiones, ¿cierto? Que a veces vemos un poco como las comunidades están sentadas en unos espacios y las organizaciones en otra, o las instituciones o las tomas de decisiones. Entonces que realmente haya un espacio de participación y de toma de decisión en esos espacios. Por otro lado, pues insistimos en la inclusión de más mujeres en los procesos de temas forestales y de temas de control de la deforestación, no solo en el ejercicio de recorrer el bosque, de conocerlo, de monitorearlo, sino también de tomar las decisiones y de reconocer a la mujer como un actor fundamental en este ejercicio. El fortalecimiento administrativo y de las comunidades y de las organizaciones para ejecutar los recursos y para desarrollar los proyectos de forma autónoma en sus territorios. Y asimismo reconocer a las comunidades que tienen un avance organizativo y administrativo para poder ejecutar estos recursos. Articular el monitoreo comunitario como mucho más que apenas recorrer el bosque o registrar, tomar fotografías, sino también como toda una estrategia de protección de los territorios para tomar también y generar, pues como resolver situaciones. En Cocomasur no hablamos de resolución de conflictos, sino situaciones por resolver que se resuelven con la palabra, que se resuelven pues de muchas formas, pero tenemos también una estrategia de mediación comunitaria que está articulada de la mano con el ejercicio de monitoreo comunitario. Entonces, para cuando encontramos situaciones de deforestación, cuando encontramos todo tipo de situaciones, el equipo de mediación entra a participar. Y desde ahí pensamos que se puede fortalecer mucho más los procesos autónomos de las comunidades, de esa resolución de conflictos y autónoma que permita pues en campo y en territorio generar soluciones a estas situaciones de deforestación y todas las que están asociadas, pero también que las instituciones que están en el territorio apoyen esos procesos y los legitimen, porque aquí pasa que avanzamos en muchas cosas en territorio, pero la entidad, en este caso las autoridades ambientales, no están en el territorio, entonces queda hasta ahí, pierde legitimidad muchos de los procesos comunitarios que se están avanzando. Hacer que las entidades hagan un poco su tarea en territorio, que es una cosa que nos preocupa mucho, ¿cierto? Están las entidades, está en el papel, está su tarea, pero no la hacen, no la cumplen en el territorio. Entonces a veces nos convertimos en los que estamos jalando aquí, poniendo un documento acá, haciendo una petición o una tutela para que la entidad cumpla su papel en el ejercicio del control de la deforestación. Y como decía aquí el compañero, definitivamente que se cumpla, pues como que se cumpla el acuerdo de paz, que se cumplan muchas cosas y que se articule este tema con otras organizaciones que están adelantando procesos de derechos territoriales, la Agencia Nacional de Tierras, la ART, la Agencia de Renovación también, que esos procesos no sean aislados como si la deforestación o el control de la deforestación no estuviera de la mano con todos esos ejercicios. Y para terminar, aunque no es el fin de la lista, pero bueno, reconocer las diferencias o pues las diferentes agendas y propuestas y tiempos de las comunidades. A veces la comunidad está corriendo atrás de la entidad que trae su agenda, trae su tiempo, trae su propuesta, y las comunidades
teníamos desde la comunidad una propuesta, una agenda, unas necesidades en términos de deforestación, de control de la deforestación, de cuidado de los bosques, de cuidado del ambiente en general. Entonces, reconocer esa agenda y esas situaciones y esas posturas y esas necesidades comunitarias es fundamental para seguir en este proceso. Bueno, nosotros consideramos que digamos, en respecto a qué nos hace falta, es un poco pues seguir con el acompañamiento, en este caso del IDEAN. Pues arrancamos un piloto de monitoreo, es como una pequeña semilla donde pudimos hacer algunas acciones puntuales, pero hay mucho para hacer en torno al monitoreo, ¿no? En este caso nosotros nos enfocamos más en el tema de monitoreo de coberturas, el monitoreo de bosques, pero digamos hay una gran oportunidad en el tema de avistamiento de aves, en el tema de calidad de agua, en el tema también, digamos, de parcelas de restauración o todo lo que se puede manejar en torno a eso, pues porque la gente como que pues fue animada hasta el momento, pero es chévere poderle dar la continuidad, y además que esos ejercicios de monitoreo son a largo plazo, ¿no? O sea, para uno poder tomar datos y mirar un poco cómo van los cambios, y en torno a eso pues tomar decisiones como tal. Y después, digamos, pues sería muy chévere que este piloto pues ya sea reconocido a nivel local, o sea, que ya como el alcalde pueda tener referencia para la construcción de sus planes de desarrollo o demás acciones en donde, digamos, se mire involucrada la comunidad en este caso. Gracias. Bueno, varios puntos. En el caso de Machiramo, es una organización que se ha, digamos, mantenido gracias en parte al turismo de naturaleza. Sin embargo, hay unas dinámicas que hasta el momento pues, no han permitido que esta actividad se desarrolle con fuerza en el departamento del Huila. Son unas limitantes que tienen que ver con temas de infraestructura, de temas de vías. Y entonces el avistamiento de aves, que es como el fuerte de la organización, aunque hay capacidades en los integrantes de la organización para desempeñar temas de guianza turística, específicamente observación de aves y deporte de aventura y todo esto, entonces no está llegando, digamos, no hay un mercado todavía, una oferta a la cual responder. Entonces ahí tenemos una limitante. La organización también, digamos, la sostenibilidad depende mucho también de la planeación. Anualmente se hace un plan de trabajo que permite tener como una hoja de ruta que nos genera una dinámica de trabajo a todos los miembros de la organización y que nos hace, digamos, movernos en torno a esos objetivos. Muchos de los integrantes, como ya lo mencionaba, han adquirido capacidades alrededor de los procesos de capacitación de la organización, y ellos en este momento están desempeñando cargos en entidades donde se toman decisiones. Entonces creo que eso ha sido parte importante también del proceso de sostenibilidad, porque genera también un contexto de trabajo de las organizaciones que se articula con las instituciones y que pues también responde como a los intereses y a las necesidades de la organización. Un apoyo, entonces, aquí el tema del apoyo institucional y el acompañamiento me parece que es muy importante, y entonces ahí voy al tema de cómo puede aportar, digamos, las entidades y la idea, digamos, al proceso de sostenibilidad de la propuesta de monitoreo de bosques, y es justamente lo que mencionaba el compañero, es de realizar el acompañamiento de lo que viene, porque ya tenemos una propuesta formulada. Sin embargo, el llevarla a cabo pues requiere también de cierta manera un apoyo de índole pues técnico, de pronto también y financiero, para que se puedan generar otros, digamos, los logros pues de los objetivos que planteamos en esa propuesta. Yo hago también una salvedad. En el departamento del Huila, el tema de la deforestación, según lo que pudimos observar con la formulación de la propuesta, es muy difícil de medir, porque a diferencia de los departamentos que hacen parte, digamos, de la Amazonía o la Orinoquía, donde pues la tala está a la rasa y a gran escala, se puede medir de manera satelital. En el departamento generalmente lo que se hace está el cultivo de café, y entonces hay un bosque al lado, entonces el campesino va tumbándole un pedacito, y luego otro pedacito y otro pedacito, y ahí se va sumando, pero eso no se puede medir satelitalmente. Entonces ahí hay una dificultad y no sabemos nosotros, porque en el tema de monitoreo queremos saber y queremos medir esa deforestación, pero tenemos una limitante ahí, no podemos satelitalmente, es muy complicado. Entonces hay unos datos, sí, oficiales de la Corporación Autónoma Regional que
hace un seguimiento, digamos, a través de las denuncias que se presentan de estas talas, pero pues de parte de la organización sí tenemos una limitante ahí, entonces como también tratar de mirar cómo podemos darle seguimiento a estos fenómenos de deforestación que es como a pequeña escala. Ok, si no, creo que la lista nos salió larga, pero digamos que eso también es importante porque creo que en la medida en que siempre haya más cosas y más cosas por hacer, digamos el esfuerzo se hace también cada vez más enriquecedor. O sea, no nos debe asustar el reto de que hayan demasiadas cosas por resolver porque yo creo que con el esfuerzo de todos lo podemos hacer. Solamente tratar de resaltar un par de cosas, yo creo que es un reto en esta época en la que estamos viviendo durante esta semana y lo que va a pasar el próximo fin de semana, porque la agenda del país debe tener siempre en mente los bosques y las comunidades que habitan en esos bosques naturales. Nosotros siempre hemos resaltado la importancia de que las áreas de bosque natural en donde hay presencia de comunidades organizadas, sean campesinas, negras o indígenas, la tasa de deforestación es ostensiblemente menor. Y en ese sentido, el apoyo que el gobierno nacional pueda dar a las comunidades para que sigan generando estos procesos va a redundar en una reducción también de la deforestación y en un mantenimiento de esas áreas de bosque natural. Digamos que desde nosotros pues tengan la confianza que nosotros vamos a seguir en esa misma línea y trabajando para que el gobierno nacional, digamos, tome interés y renueve ese interés cada 4 años del tema del trabajo con las comunidades y las áreas de bosque natural. También resaltar un poco de lo que mencionaron, yo creo que un tema que podríamos tratar de trabajar adicionalmente es cómo se relacionan estas iniciativas con las administraciones locales y específicamente con los municipios, porque ese reconocimiento de esos esfuerzos que hacen ustedes debe verse reflejado también en un trabajo, digamos, que se haga de la mano con estas entidades y tal vez ahí tenemos, digamos, una oportunidad en la cual también podríamos tratar de trabajar y ahí el tema, por ejemplo, de los nodos de cambio climático resulta ser, digamos, un tema clave, donde los municipios, los departamentos tienen que trabajar y nosotros podríamos llevar, digamos, esos puntos de vista de las comunidades. También un poco en el tema de aumentar la resolución, nosotros tenemos un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Noruega, que se llama NICFI, y entonces hay unas imágenes de alta resolución disponibles para todo el planeta y van a estar disponibles al menos de aquí a septiembre del otro año. Yo creería que también podríamos, para los que están interesados en identificar un poco más en detalle qué es lo que está pasando en deforestación, también podríamos tratar de hacer un par de trabajos en conjunto con cada una de las comunidades que estén interesadas y mirar cómo se ve esa información, no solamente a escala nacional como tenemos en el IDAM para todo el país, sino a alta resolución y a un nivel un poco más detallado en las áreas en donde ustedes están realizando ese monitoreo. Esa información está disponible y también sería, digamos, de pronto un módulo adicional o un tema adicional en el cual les mostremos a ustedes cómo pueden acceder a esa información y cómo la pueden usar en el día a día. Está disponible para todos los ciudadanos en el planeta. Y finalmente, creo que sí es importante la reflexión que hace es que el monitoreo comunitario no es solo caminar, sino es efectivamente que en esa caminada identifiquemos cuáles son los problemas y aportemos en la solución de esos problemas. Y en la medida en que las instituciones podamos acompañarnos en eso, créanos que nosotros vamos a estar ahí con ustedes tratando de aportar nuestro granito de arena también, como lo hacen ustedes todos los días. Creo que con esto podemos finalizar este panel. Yo creo que se merecen un aplauso muy grande estos representantes de esas comunidades. Muchas gracias.